Ahí ya escuchamos que la compañera Alberta, por ejemplo, Alberta, ¿vos sos de qué filial eras, Alberta? De Villarrica, profesora, De de Villarrica. Villarrica. No, eras la encargada de alzar por tu grupo, ¿verdad? Sí, yo era, profe. Mm. Yo fui. Los demás grupos alzaron todos. Buenas noches, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Nosotros lo del grupo de Itagua, por ejemplo, alzamos, alzó la compañera. Bueno, de Itagua, ¿quién es la delegada, Roberto? La delegada del curso es Ruth Wendell y de nuestro grupo es Erika, la delegada. Bueno, Erika es la que alzó entonces. Así mismo, profe. Bueno, entonces solo Villarrica es lo que no pudo alzar su... Yo, profe, tuve, porque yo creí que era a las 11. Viste que la mayoría fue hasta las 11 vencían las tareas. No miré. Fue mi culpa también de no mirar la hora, o si no, yo hubiese alzado ayer. Bueno, entonces solo Villarrica es... Y quisiera mirar un poco con ustedes, ir haciendo una... Déjenme ya compartir. A ver. ¿Tiene alguien a mano nuestra tarea que nos pueda leer? Pues no estoy pudiendo compartir mi pantalla. Ahí. Dice, espérenme que le da mentira a la compañera. Dice el profe el número 1. Nuestro planteamiento, por favor. Bueno, dice, los señores Juan Carlos Jiménez y Ana Celia Benítez se reúnen un jueves 3 de marzo del año 2018 para proyectar un negocio. De esa reunión surge la idea de iniciar un negocio de locación, alquiler de departamentos totalmente amueblados. Al formalizar el acuerdo por escritura pública, mencionan que Ana Celia posee la condición económica para la adquisición de la infraestructura y quien debe ocuparse de la administración de los trámites legales y administrativos para dar inicio a la actividad laboral. Será Juan Carlos. Y nuestra primera pregunta. Dice, ¿quiénes son los sujetos en esta relación tributaria? Identifica a cada uno de ellos. ¿Qué contestaste, Alberto? Yo puse los sujetos de las relaciones jurídicas son Juan Carlos y Ana. Otro que haya contestado diferente. Nosotros, profe. ¿Sí? Nosotros pusimos que el sujeto activo era el Estado y los sujetos pasivos eran Juan Carlos y Ana. No me Profe, acuerdo su nombre. Luis. yo puse que en esta relación tributaria los sujetos son Ana Cecilia Benítez como principal contribuyente, ya que es la que adquirió los departamentos y es el sujeto titular con la obligación principal, aunque Juan Carlos Jiménez es el responsable, ya que es el que está a cargo de la administración, ya sea de los trámites legales y administrativos. Y según el artículo 9 del Código Tributario, el responsable es aquel que, sin tener condición de contribuyente, debe cumplir con la obligación atribuida a esta.
Y el Estado no pusiste, Luis. No, porque lo di por sentado de que sí o sí el Estado tiene que estar presente. Ujú. Y eso hay que dejar constancia. Entonces, por un lado, siempre, así como Roberto dice, existen sujetos pasivos y sujetos activos, ¿verdad? Y siempre nuestro sujeto activo, que es el que por ley puede recaudar, va a ser el Estado. Y en este caso lo que vemos, esa distinción entre los sujetos pasivos, que quienes son los obligados a pagar, ¿verdad? Entonces, esa es la distinción que hace Luis con relación a una y otra persona. Profe, yo veo que el señor Jiménez pasa a ser un empleado más nomás de la señora Ana, porque es el administrador y el gestor de legales de la empresa inmobiliaria, vamos a decirle, porque es alquileres de departamentos, ¿verdad? Sí, Y el Estado pasa a ser el sujeto activo y la señora Ana el sujeto pasivo. con relación al sujeto activo no tenemos la duda, porque sabemos que es el Estado, ¿verdad? No podemos ni siquiera entrar a discutir si puede otra persona hacer de sujeto activo. Y en este caso, el acuerdo en el que ellos llegan es esa. Entonces, dice, van a trabajar juntos como sociedad y estas son las condiciones. Entonces, ambos son por igual dueños de ese emprendimiento, ¿verdad? Uno con el aporte particular de cada uno. Pero, profe, la pregunta dice, ¿verdad? ¿Quién es el sujeto que posee tributario, el que paga el impuesto? Entonces, el que paga los impuestos son los que crearon esa empresa. Profe, en realidad la pregunta es quiénes son los sujetos de la relación, no quiénes son que pagan el impuesto. Sí. ¿Quiénes son los sujetos de la relación tributaria? Es la pregunta. Y eso hace relación con sujeto activo y sujeto pasivo. Pero ahí decía identifican nombres. Sí. Y al colocar sujeto activo, tienes que colocar que es el Estado y sujeto pasivo, quién es la persona que es el encargado ahí. Y ahí le colocas nombre. Re complicado es, profesora. Bueno, con relación a nuestra segunda pregunta, ¿tenés Alberta a mano para leer? Sí, profe. Dice la segunda pregunta. ¿Es legal la actividad económica a que desean iniciar Juan Carlos y Ana? ¿Justifica la respuesta? Justifica, justifica la respuesta. Ahí. ¿Tenés, Alberta, vos tu respuesta? Yo le puse, es legal la actividad porque es lícito y está dentro de una actividad comercial. Sí. Otro que haya contestado de forma diferente o opuesta a lo que, a lo que contestó la compañera. Bueno, ese, por ejemplo, la respuesta de Alberta es la correcta, ¿verdad? Porque pregunta de una manera es general también. Y con relación a la actividad económica que desean iniciar, sí, el alquiler, la locación de departamentos es lícita si está arreglada, si está tipificada, si está regulada por nuestras normas. Entonces a eso se refiere la pregunta y el- la locación es una institución regulada dentro del Código Civil y también regulada en el Código de Régimen Tributario. También está esa actividad a la que no se refiere nuestro caso. Entonces, esa es la respuesta. En uno o ambos casos, dependiendo de la justificación que hayan tenido,
En ambos casos son correctas. ¿Quedó duda con relación a nuestra segunda pregunta? Y la tercera pregunta, Alberta. Dice, ¿cuál es el hecho imponible en este caso para el pago de un tributo? Justifica la respuesta. Yo le puse es el impuesto porque se trata de un hecho jurídico que establece un rango legal cuyo efecto también harán de estar contemplados y determinados por la ley. Otro. Otro que haya contestado diferente o todos tenemos la misma respuesta que la compañera. Profe, repetí la pregunta, te leo lo que hicimos nosotros, la filial de Carapeguá. ¿Cuál es el hecho imponible en este caso para el pago de un tributo? ¿Cuál es el hecho generador por la cual esas personas tienen que pagarle al Estado un tributo? Te leo, profe. ¿Sí? ¿Cuál es el hecho imponible en este caso para el pago de un tributo ahora? Sí, esa Bueno, es. Sí, sí. y nosotros, profe, grupalmente le pusimos, ¿verdad? Algo diferente, ¿verdad? Y un poco más largo, pero a la vez el tema del impuesto también coincide, ¿verdad? Bueno, locación de bienes y derechos, el arrendamiento de inmuebles destinado a vivienda se encuentra sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Así, profe, fue nuestra respuesta. De ahí en más, profe, tu, tu objetividad, ¿verdad? Quiero saber si hay alguien más que haya contestado igual. ¿Qué tal, profe? Súper Lizzy Ramírez de bien. la filial de Itagua. Nosotros le colocamos que el hecho imponible es el pago del impuesto inmobiliario por la posible adquisición del local y el impuesto a la actividad comercial. ¿Se recuerdan que una vez en una de las clases nosotros habíamos leído el artículo 2 del régimen tributario? ¿Tienen ustedes a mano? Si no tienen, les voy a leer. Y dice el artículo 2 de la ley 125 del 92. Ay, espérenme que le voy a admitir al compañero. Estarán grabadas las rentas de fuente paraguaya que provengan de la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios que no sean de carácter personal. Se considerarán comprendidas. Y ahí nos cita unas cuantas cosas. Una, por ejemplo, dice las rentas provenientes de la compra-venta de inmuebles, las rentas generadas por los bienes del activo, todas las rentas que obtengan las personas o sociedades, las rentas provenientes de las siguientes actividades, que pueden ser las extractivas, unicultura, avicultura, apicultura, sericultura, y va citando unos cuantos tipos de actividades. También dice las rentas provenientes de las siguientes actividades: reparación de bienes en general, carpintería, transporte de bienes o de personas, seguros y reaseguros, intermediación financiera, estacionamiento de autovehículos, vigilancia y similares, alquiler y exhibición de películas, locación de bienes y derechos, discotecas, hoteles, moteles similares, cesión de uso de bienes corporales, arrendamiento de bienes inmuebles,
agencia de viajes, pompas fúnebres, lavado, limpieza, teñido, publicidad, construcción. Eso es lo que nos dice el artículo 2, que habla del hecho generador en las actividades comerciales o de servicios. De las que yo les acabo de leer, una de ellas es nuestro caso, ¿no? O leí muy rápido. Creo que sí está entre eso, alquiler de, entre moteles y eso, entre eso está Nina, profe. Otro iba a hablar. Inmuebles. Arrendamiento de bienes inmuebles, dice. Entonces, si ustedes, por ejemplo, pusieron, espérenme que se me pierden mis preguntas acá. Dice, ¿cuál es el hecho imponible en este caso? Si ustedes me dicen el hecho imponible es el arrendamiento, el inmueble tal, conforme al artículo 2, está bien. Si ustedes me colocaron otras respuestas similares a las que estamos leyendo y a la justificativa también en este caso, la respuesta tampoco está errado, ¿entienden? Porque yo lo que quiero es que ustedes entiendan las situaciones en que se dan cada uno y por qué en ese caso las personas están obligadas a pagar un tributo porque la ley lo establece así, ¿verdad? Vimos que la ley en su artículo 2 establece cuáles son los hechos que van a generar una obligación a las partes, en este caso al sujeto pasivo, a pagarle un monto X de dinero generalmente a un sujeto activo que es el Estado. Una consulta, profe. Yo hablé sobre el artículo 54 que dice hecho imponible. Créase un impuesto anual denominado impuesto inmobiliario que incidirá sobre los bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional. En ese caso, por ejemplo, habla del impuesto inmobiliario, ¿verdad? Asimismo, el hecho imponible en este caso para el pago de un tributo es el Entonces, impuesto inmobiliario. en este caso, por ejemplo, la actividad comercial va a generar un tributo y el hecho de estar ocupando un inmueble, ustedes saben que consecuentemente también trae aparejada la obligación de pagar el impuesto inmobiliario, ¿verdad? Entonces, se va a pagar un impuesto inmobiliario, pero en nuestro caso se refiere a la actividad comercial que ellos van a emprender, ¿verdad? Empiezan a emprender. Que tampoco está mal, Fabiola, porque eso es lo que le estoy diciendo. Lo que yo quiero es que ustedes comprendan y hagan esa diferencia, por ejemplo, de sujeto activo, de sujeto pasivo. ¿Quién es lo que es el sujeto activo? ¿Por qué es sujeto activo? ¿Por qué el Estado nos obliga a pagar? ¿Y por qué inclusive nos puede sancionar en caso de no cumplir con eso? ¿Y por qué yo, ciudadano que deseo iniciar alguna actividad, debo pagarle un canon al Estado también, ¿verdad? Entonces, son esas diferencias lo que yo quiero que ustedes vayan comprendiendo y a veces es como que nos cuesta un poquito más porque estamos iniciando, es una asignatura nueva, nos cuesta más identificarnos y ubicarnos específicamente en el artículo, ¿verdad? Pero por eso es que es importante que vayamos viendo también en cada caso con todos juntos y ustedes me consulten en caso de duda y los vamos aclarando. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto, profesora. Bueno. ¿Alguien contestó diferente o tiene otra justificativa en el caso 3? Bueno, ¿cuál es la fuente que impone el pago de un tributo a favor del Estado? Es la ley, profe. La ley. Con ese no hay duda, ¿verdad? ¿O tienen dudas? ¿Otro compañero que haya contestado diferente? Use que sería el derecho tributario.
Y la ley, profe, de parte filial Carapeguá también, profe. La ley. La correcta es la ley. Entonces, nuestra fuente siempre, siempre, siempre va a ser la ley. No hay otra fuente tributaria que nos obliga a pagar a favor del Estado. Nosotros El en la filial de Itagua, profe, le colocamos la municipalidad a través de la ley tributaria 125/91. sí, Le agregamos también el impuesto al valor agregado IVA y según los artículos 77 y 78. pero ahí, por ejemplo, está específicamente que es a través de la ley, ¿verdad? Independientemente de la entidad que va a pagar, va a cobrar, esa entidad tiene esa atribución por una ley. Sí, profe. Sí, Todos los pasos nomás seguidos sí, le colocamos. sí, es más específico nomás la respuesta, pero el caracú, como se suele decir, o la idea central, está La ley tributaria. resguardado en que es la ley. El Estado puede obligarlos a pagar un tributo en caso de que Juan Carlos y Ana Celia incumplan. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Porque habíamos visto que una de las características en el caso de los tributos es que es coercitiva, ¿verdad? Entonces, al decir lo que es coercitiva, es decir, el Estado tiene esa potestad de que si yo estoy en mora por mucho tiempo, me pueda obligar a pagar a través de un juicio, ¿verdad? Porque es como no cumplir con ese tributo, es como un crédito que se va formando en contra de la persona, ¿verdad? Porque existe ahí ya un deudor y un acreedor. El deudor viene a ser el contribuyente que está en mora y el acreedor, el Estado, que puede obligarlo a cumplir por medio de un juicio, ¿verdad? No es por medio de la fuerza pública, de amenazas ni nada, sino que es a través de un juicio legal en el que se le intima al pago o posteriormente a una ejecución también en caso de que tengan bienes a favor suyo en nombre suyo, ¿verdad? Yo puse sí, el Estado puede obligarlos a pagar, o sea, puede obligarlos a pagar por el poder tributario del Estado y su competencia tributaria en virtud de su poder de imperio. Todos contestamos así o similar a Luis. Sí, profe. Sí, profe, así también yo puse. O sea, similar Sí, profe, de así que mismo también obliga. contestamos. Qué suerte, porque esa es la correcta. Y creo que hay uno último, ¿verdad? Sí, profe. El Estado puede obligar a que paguen dos veces por una misma actividad comercial. Yo le puse, profe, el Estado no puede obligar a pagar un mismo impuesto porque puede incurrir a un error tributario. Otro que haya contestado diferente. Yo puse por el artículo 180 de la doble imposición. Sí. No podrá ser objeto de doble imposición el mismo hecho generador de la obligación tributaria. Asimismo, también desde la filial de Itagua colocamos todo, que hablamos del artículo 180 de la doble imposición. Sí. Y a eso se refiere en nuestro caso. Entonces, tampoco está mal, Alberta. Te digo nomás que la idea se centraba en el artículo constitucional que habla de la doble imposición, ¿verdad? Que incluso habla de que en caso de que haya un hecho generador que pueda haber sido pagado en otro estado, entonces también se busca convenios para que ni siquiera el mismo hecho generador pueda ser pagado en estados diferentes, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el artículo que nos menciona el compañero Luis. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Bueno, Profe, ¿y qué va a pasar de mi caso, profe? ¿Cómo voy a hacer para entregarte el trabajo? ¿Te puedo pasar por WhatsApp o cómo? el único medio para entregar el trabajo va a ser por nuestra plataforma, Alberta. Otro no hay. Pero ¿Me vas a habilitar? voy a verte después de la clase, te voy a ver. ¿Qué Bueno, profe, te voy a qué agradecer. podemos hacer? Dale. ¿Tienen alguna duda con relación a la tarea que vimos?
Eh, ¿Cómo es la tarea? Alzó un delegado y ese delegado en su tarea tiene que estar la identificación de los alumnos. ¿Por qué les pido la identificación de los alumnos? Porque así yo realizo ese cotejo. Si en el grupo de Oscar efectivamente está María, Pedro y Juan y Oscar. Y si yo tengo la misma lista que me pasó Oscar, entonces por ese pedido o por esa situación nomás yo les pido, porque me suele ocurrir en que a veces Oscar me pone un grupo de personas y no es el mismo grupo que yo tengo. Y ahí hay personas que van estando en varios grupos y me pelea siempre el puntaje superior, ¿verdad? Entonces por eso es que le solicité que en el trabajo si Marco alzó y en su grupo está 5 personas, así yo cotejo si el grupo de Marco efectivamente son esas 5 personas. Solamente por esa situación le solicité, ¿verdad?, los integrantes. Pero eh, el puntaje y la corrección que yo voy teniendo para el coordinador vale para todo el grupo. Con eso quedamos claros también, ¿verdad? ¿O hay alguna duda? Sí, profe, en nuestro caso, por ejemplo, yo le expliqué bien a los compañeros y un integrante de cada grupo alzó el Sí, trabajo y así como vos pediste, solicitaste, ¿verdad? sí, porque ahora acá veo yo que son 11 trabajos lo que yo tengo, 89 son ustedes. Entonces son esas 11 personas las que van a tener un puntaje en el sistema, pero los compañeros de cada integrante de cada grupo van a saber que llevan ese mismo puntaje que tiene el compañero. ¿Se entiende bien hasta ahí? Sí, profe, perfecto. Bueno. Por otro lado, quería hoy desarrollar con ustedes la unidad 6 que habla de los tributos, pero es una elección un poquito extensa y dada a nuestra hora, prefiero iniciar en específicamente desarrollo de la clase desde un inicio, porque así, respetando también nuestro horario, ¿verdad? Que yo sé que nosotros tenemos hasta las 21 nomás, entonces no quiero tampoco exceder con ustedes ese horario. Y eh, entonces quiero dejar nomás el desarrollo de esa lección específicamente, que para mí es una lección súper importante y súper interesante para que podamos debatir y ver cada situación. Entonces vamos a dejar nomás el desarrollo íntegro en la próxima clase y hoy quedamos solamente con el desarrollo de la tarea. Entonces que yo voy a ir corrigiendo en estos días y el delegado del curso les va a ir informando el puntaje que van teniendo, ¿verdad? Pero como regla, quiero también dejarles en claro, ¿verdad? Que mi idea principalmente es que ustedes sepan diferenciar y sepan trabajar con esos elementos que nosotros vamos desarrollando en clase, ¿verdad? A veces Fabiola puede entenderlo de otra manera y César de otra, entonces, ¿verdad? Pero siempre en una misma sintonía, en el sentido de que, bueno, ustedes saben que sí, bueno, de repente Luis le aplicó o le puso cosas más con relación al sujeto pasivo y a la otra no, pero entonces hoy, por ejemplo, todos acordamos que no hay ninguna duda que la ley va a ser nuestra única fuente en temas tributarios y que el Estado siempre va a ser el sujeto activo, ¿verdad? Entonces son puntos que para mí es súper importante que ustedes vayan teniendo así puntillosamente claro para ir avanzando en otros puntos del programa. Entonces, con relación a la tarea, si me dicen no, pero yo contesté eso, entonces yo voy a tener en cuenta esas respuestas, dependiendo también si yo comprendo que esa respuesta el alumno sí entiende lo que me está diciendo o comprende, ¿verdad? Lo que me está diciendo, entonces vamos a ir dando la corrección de acuerdo a eso. Y con relación a las preguntas que fuimos viendo y que no hay duda y que todos contestamos de una misma manera, entonces no hay ningún problema también con esas respuestas, ¿verdad? Ya saben que está correcto y que la calificación va a ser acorde a eso. ¿Está?
Si tienen alguna duda, les escucho y o dejamos la clase por acá. Por mí está bien, profe. Muy bien, profe. Excelente. Entonces, el jueves probablemente vamos a iniciar a las 8. Le voy a avisar en el grupo antes, luego. Y para que estén atentos, por favor, para que podamos iniciar un poquito más temprano. Perfecto, profe. Dale, muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches.